pues sí, es empezar desde cero, es pues picar piedra, entender cosas que... ¿Alguien dijo picar piedra? Hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y les traemos una entrega más de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy seguimos con la segunda parte de nuestra entrevista con Tierra de Ciudad de México. Hola amigos de las bacterias, ¿cómo están? Amigos de las bacterias, ¿estás plagiando en caso? No, para nada. Sí que sí. ¡Ja! Bien, en el episodio anterior hablamos un poquito de las bacterias, de cómo llegaste hasta aquí, pero hablemos un poquito más del lado humano, de qué hay detrás. ¿Cuáles son tus inspiraciones como científica? ¿Quiénes admiras? Al inicio en la prepa, yo me inspiré a estudiar biología tras leer El origen de las especies de Darwin. En su momento yo admiré muchísimo la dedicación que tuvo, la paciencia y pues el romper el paradigma sobre las especies no cambian. Me pareció que requiere una gran fortaleza como científico ir en contra de la corriente. Y en su momento yo admiré mucho a ese personaje tan conocido que es Darwin. Actualmente uno se va haciendo de héroes científicos y va admirando otras cosas que tal vez a simple vista no se ven, pero una vez que ya estás dentro de este mundo, empiezas a notar cosas que pues te permiten admirar otras características. Y ese es como tu héroe antiguo. ¿Y tienes de otros héroes? Claro que sí, mi tutor del doctorado es mi héroe. La verdad es que es un hombre que yo admiro por tener tanta paciencia y dedicación y amor a lo que hacemos. ¿Cómo se llama? Nombres. Mi tutor se llama Sebastián Poggio. Espero que no escuche este podcast. Me va a dar mucha vergüenza que sepa que es mi héroe. Mándale saludos. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Te admiramos desde aquí, pero ¿por qué lo admiras? Bueno, a mí me parece que dedicarte a la ciencia es un trabajo de tiempo completo. Tú tienes que estar pensando todo el tiempo en ciencia. Tienes que trabajar y hacer experimentos, analizar datos. Pero también tienes que pedir dinero y ver cómo sacas del presupuesto, de dónde sacas alumnos, con quién vas a colaborar. Y finalmente también tienes que llevar todo ese conocimiento al mundo real y entender que hacemos ciencia para todos y que está padre divulgar y enseñar a todos lo que uno hace en el laboratorio, ¿no? Bajar el laboratorio al mundo real. Para mí eso es un trabajo de tiempo completo y una de las personas que yo sé que se esfuerza mucho por tener esta visión integral de la ciencia es mi jefe. Ha luchado mucho por llegar a donde está y a pesar de que, por ejemplo, yo estoy haciendo ciencia en México, pues a veces puede ser un poco limitante, sobre todo si haces ciencia básica. Muchas veces la ciencia básica está limitada para países del primer mundo, siendo que la ciencia básica y la aplicada deberían caminar juntas. Sin ciencia básica no tienes ciencia aplicada y muchas veces en ciertos lugares pues la ciencia básica no es tomada en cuenta. Si no haces algo patógeno, si no haces algo que vaya a curar el cáncer, muchas veces tu trabajo puede ser menospreciado. Sí, y eso es algo que no me agrada mucho y también tomo ciertas ideas del explicador Enrique Ganem, que mencionaba mucho esto, que muchas agencias, muchos países, grupos que dan dinero para la ciencia dicen, sí, la ciencia ¿qué es lo más importante? Curar el cáncer, vamos a darle todo el dinero a curar el cáncer. Pero la ciencia no funciona así, la ciencia es como una empresa comunitaria y para
avanzar en ciencia tienes que avanzar en todos los aspectos. Si solamente le metes dinero al cáncer, puede que parezca que estás obteniendo muchos resultados porque vas a tener muchos papers, muchos grupos haciendo cosas, pero no hay una visión integral, y si no hay una visión integral no vas a llegar demasiado lejos. A veces los descubrimientos más sorprendentes o más útiles, por ejemplo para cáncer, vienen de investigación en otra cosa. Un biólogo marino que está investigando un caracol por ahí y descubre una proteína que resulta ser muy útil para el cáncer. Si solo le metes dinero al cáncer, nunca se va a desarrollar este otro lado. No sabes qué otras cosas hay por allá. Y Enrique Ganem decía mucho esto, la ciencia avanza así. No puedes darle dinero solamente a una parte de la ciencia y esperar que avance muchísimo. Va a avanzar y se va a ver que avanza, pero realmente no hay como un crecimiento integral de todo. Exactamente. Una de las pioneras en México de la biología molecular es Carmen Gómez. Es una investigadora de la UNAM que actualmente ya está jubilada. Y yo siempre he dicho que es mi héroe de la biología molecular porque empezó a trabajar cuando las enzimas ni siquiera llegaban aquí. Ella tenía que ir por ellas, hacer todo el trámite de la aduana y bueno, era de verdad todo un reto hacer biología molecular aquí en sus inicios. Y entonces ella decía que pues una pregunta que se repite en todos los seminarios, en todas las pláticas que ella da es, bueno, ¿y eso de qué sirve? ¿Cuál es la importancia? Yo creo que algunos amigos que estén por ahí que hagan ciencia seguramente han escuchado más de una vez esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué lo haces? Y ella respondió de una manera que me encantó. Ella dijo, porque hay que hacer ciencia por entender el mundo, entender por entender. Y esa yo creo que es una de las primeras justificaciones que te permiten, pues, desprenderte un poco de cuestiones, pues, burocráticas, económicas, de hacer ciencia por el gusto, por la pasión y por el amor que uno le tenga. Y finalmente, mientras vas construyendo ciencia, otras cosas llegan y llegan por sí solas y puedes, pues, ser tan creativo para llevarlo a la aplicada como tan creativo para llevarlo a un nivel en donde todos podamos entender la ciencia, entender nuestro mundo y los grandes y pequeños porqués. Y bueno, algo que también me parece y me llama mucho la atención, Juanmas, es que tenemos una visión un poco reduccionista en el sentido de que pocas veces la ciencia es integral. Yo, por ejemplo, que hago bacterias, pues rara vez uno platica con gente que hace otras cosas y me parece que muchos de los proyectos están muy acotados, ¿no? Si tú haces biología, pues estos son tus límites, pero no debería haber límites en la ciencia. Nosotros estamos aquí para entender el mundo y tomar las herramientas que podamos y mientras más integral, más cosas vamos a saber. Sí, el problema es que como todo este enviciamiento de la ciencia que se ve como una empresa como negocio, ¿no? Yeah. Es como publica, muere y tienes que pedirle dinero a instituciones, entonces tienes que vender tu trabajo. Como esas personas no entienden esta importancia de saber por saber, ellos ven como cuáles son los resultados que vas a obtener y presionan a la ciencia de una manera en que parece que hay resultados porque tienes más artículos publicados, pero muchos artículos son basura en realidad, porque como tienes esta presión de publicar, aumentas el número, pero la calidad baja. La ciencia necesita tiempo. Claro, yo no quisiera meterme en temas tan polémicos, pero por ejemplo esos artículos en donde se encargan de menospreciar los efectos del glifosato, a mí me parece que pues hay ciertas tendencias detrás que protegen a esta clase de artículos, siendo que tal vez no pueden reflejar la verdad, ¿no? Así es, porque la ciencia en el mundo bonito en papel es como objetiva y demás, pero hay gente que pone dinero. Y hay que hacerle caso a la gente que hace dinero. Ajá, no puedes, por ejemplo, si ves muchos artículos sobre cierta sustancia siendo cancerígeno, ¿no? Y luego vas al pie del artículo y dice, financiado por y una entidad, ¿no? Que produce esta cosa. Y sí hay muchas cositas así, hay como cierto enviciamiento de la ciencia y hay que tratar de hacerlo mejor para no como caer en este tipo de cosas enviciadas. Al final sí tienes que publicar, pero tratar de hacerlo mejor con lo que tienes y seguir como con tus principios éticos en trabajar en ciencia y demás.
Y pues sí, tenemos que meterles cositas aplicadas para poder obtener dinero, porque nadie se va con esta idea de sí, entender por entender. En el primer mundo quizá un poquito más, porque tienen dinero de sobra, porque han explotado mucho a países de tercer mundo, pero no nos metamos en esos temas tan polémicos. Pero sí, o sea, tienen como más dinero y pueden dedicarle un poco más a la ciencia aplicada sin tanta requerimiento de algo tangible. Pero sí te piden, o sea, si tienes que vender tu proyecto como, para entender más esto sobre la diversidad y no sé qué, venderlo bonito, maquillarlo y así, pero siento que se pierde un poquito en esa libertad del científico. Por ejemplo, de Einstein, que tenía sus horarios bien locos y dormía todo el día, pero estaba trabajando todo el día, aunque estuviera así como solamente pensando. Aunque es diferente porque como es física, puedes hacer casi todo en la cabeza. En biología tienes que estar ahí en el laboratorio día tras día tras día o en el campo o demás. Se trabaja un poco diferente. Sí, cada área tiene sus peripecias, ¿no? Aunque sí, al menos aquí te ven que te están checando. De 9 a 5. Sí, una idea muy romántica, pero a veces, tras el paso de los días, tras tanta responsabilidad y dedicación, a veces uno tiene que recordar por qué empezó este camino, porque debo decirles que no es fácil. No es fácil, pero das mucho de ti y las cosas que recibes de verdad que son muy satisfactorias de la ciencia. Y entonces esta idea de que hacemos ciencia porque nos divertimos me lleva a pensar a mí que yo llegué a hacer ciencia porque me gusta, porque es lo mejor que sé hacer, tal vez lo único que sé hacer, pero pues es la primera razón por la que estoy aquí. Y ya después vienen otras ideas, ¿no? Como bueno, estoy aquí para pues bajar el conocimiento al mundo real, para ayudar a los demás, para otras cuestiones. Pero lo primero es que estamos haciendo ciencia porque nos gusta, porque nos apasiona y porque pues claro que nos divierte. Y ya que hablamos de estas peripecias, ¿cómo es la vida en el doctorado? Bueno, la verdad es que al terminar la licenciatura no me esperé ni un semestre. O sea, yo tuve clases de licenciatura y al siguiente semestre ya tenía mis clases de doctorado. No tuve como delay y pues... ¿No te tomaste tu año sabático? No me tomé mi año sabático. Por favor, si alguien está en estas circunstancias, tómate tu año sabático. No sabes lo importante que es. Si pudieras regresar, ¿te tomarías tu año sabático? Tal vez no un año, porque el tiempo corre, pero sí me hubiera tomado un semestre. Un semestre para descansar. Yo pensaba que iba a ser igual que la licenciatura, pero oh sorpresa, la vida del doctorado es estresante, es demandante, es empezarte a sentir como un científico de verdad, donde tienes que pensar 24/7, ciencia. Y no solo es pensar, sino que tienes que modificar la forma en la que pienses. Yo, bueno, cuando entré así al posgrado, tenía como cierta reticencia a esto porque mi asesora me decía, toma, aquí está el manual, así tienes que pensar. Y yo decía, ¿me están cortando mi libertad intelectual? ¿O qué? Se supone que el posgrado te liberaba intelectualmente, pero aquí me están dando un manual de cómo debo pensar. ¿Y no sentiste algo así? Que es como, no puedes pensar de la forma en la que quieras, así es como debes pensar. Sí siento que al entrar te encasillas un poco. Te envicias, porque te haces como te pones límites sobre, no, pues es que necesitas publicar y esto es lo que se publica, lo otro no se publica. Afortunadamente tengo un jefe muy curioso que sí, como ventaja puedo decir que me deja experimentar y me deja llevar proyectos a la par. Pero también puede ser un poco complicado porque uno tiene tantas cosas que hacer que a veces la creatividad de hacer y pensar en otras cosas, pues sí puede ser un lujo que muchas veces uno no tiene. Porque además tienes tiempos de entrega, tienes fechas límite, claro. tienes que entregar esto para allá, entonces no te puedes como explorar todas las ramas, tienes que ir directo al punto. Sí, claro. Yo siempre lo he dicho, el doctorado es una de las mejores cosas que me ha pasado, pero no me gustaría repetir. Esa sensación de la candidatura, esta presión constante con la que vivo, y esta idea de que, bueno, ya estoy a un par de años de terminar,
Y uno ya tiene que estar pensando qué va a hacer, y el postdoc, y con qué vas a trabajar, con qué te vas a dedicar toda tu vida. ¿Cómo vas a pedir el dinero para los proyectos? Porque, claro, suena mejor si dices la importancia de estudiar a esta bacteria patógena, pues te puede ayudar un poco más a pedir dinero para los proyectos, ¿ya? Sí, conforme te vas especializando vas como marcando tu destino porque ya va a ser más difícil moverte. Por ejemplo, te empiezas a meter en bacterias, es muy difícil que hagas un postdoc en animales, por ejemplo. A menos que tenga algo de relación con bacterias, al menos. Y aún así cuesta mucho trabajo. Yo te puedo decir que durante mi proceso en el doctorado he desarrollado proyectos que tienen que ver con biología estructural, como la determinación de la estructura terciaria de una proteína. Y eso requiere que sepas mucha química, mucha física y sobre todo, pues sí, un nivel de comprensión que pues yo en mi formación de licenciatura no tuve, porque claramente en biología pues te enseñan un poquito de todo, pero sí me costó muchísimo trabajo. Y otra parte de mi proyecto pues también tuvo relación con muchas quimicosas, le digo yo. Y pues sí, es empezar desde cero, es pues picar piedra, entender cosas que... ¿Alguien dijo picar piedra? Picar roca. Entonces, pues sí, es difícil cambiar de área. Aunque yo les puedo decir que una cosa que he disfrutado muchísimo el posgrado es aprender cosas nuevas todo el tiempo. Si hiciera lo mismo, yo creo que sería un doctorado muy aburrido, pero está padre el reto de aprender a usar un nuevo software, aprender a usar una nueva técnica, aprender cosas nuevas como cómo ocurre esta reacción, ¿no? Siendo que eres biólogo y no sabes tanto de química, en mi caso, por ejemplo. Sí, creo que esa es una de las características del posgrado, diría yo, que diferencia de la licenciatura, que es como, o sea, sí tienes un asesor y todo, pero básicamente estás tú solo y tú haces tu propio programa, tú haces tu propio doctorado. Tú planteas tu proyecto, tú ves qué cosas quieres hacer y tienes que aprender cosas por ti mismo, ¿no? Tienes que aprender esto de los programas, otros análisis, qué cosas necesitas, temas enteramente nuevos que pensaste que nunca ibas a tratar. Química, por ejemplo, en mi caso que tuve que aprender un poco de física y hidrodinámica y esas cosas que dije, nunca voy a volver a ver a Bernoulli. Pero ahora tengo que volver a repasar a Bernoulli y a Newton y esas cosas. Y dije, wow, me gusta que sea tan integrativo. Claro. Aunque tiene su costo, ¿no? Tienes que sí, pasar noches estudiando, volviéndote experto en... También un poco el desgaste emocional, ¿no? O sea, tengo que regresar a estas cosas porque... Y llega un punto en donde sientes que no estás avanzando porque estás regresando. Sí, que estás viendo cosas de la prepa o algo así. Sí, luego es como... pues sientes que pierdes el tiempo porque estás tratando de aprender algo básico que ya deberías saber. Y dices, ojalá hubiera puesto más atención en la prepa. Pues sí. Pero está padre, tiene sus ventajas regresar al lugar donde uno ha sido feliz. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Y bien, entonces, ¿cómo es el doctorado? Mencionaste algo de la candidatura. ¿Qué es la candidatura? La candidatura es un examen que te hacen a la mitad. Bueno, depende del posgrado que tengas. El mío es en ciencias biomédicas y ocurre a la mitad, pero también puede ser al final. Y es un examen de permanencia en el doctorado. Y pues te evalúan varias cosas, que tengas capacidad crítica, que seas analítico, que sepas el tema, prácticamente que tengas las capacidades de ser un doctor. Pues evalúan tu capacidad. Es se oye un poco terrorífico. Es terrible. Yo creo que fue el peor semestre de mi vida. No se lo deseo a nadie. Es pesado, es algo que de verdad te llena mucho de estrés. Pero debo confesarles que parte como de la paranoia, porque en el momento en el que llegué y empecé a presentar mi examen, es un examen oral, me di cuenta que no había otra persona en ese lugar que supiera más de mi tema que yo. Pues claro, ya llevaba 2 años estudiando
Y pues yo creo que también se vale decir que no sabes algunas cosas, siempre y cuando llevas esta calma y seas como, pues, no tan sensible a la crítica, porque ellos están ahí para destrozar tu trabajo, pero finalmente si tienes una buena actitud, yo creo que no es un examen tan difícil, sino es toda la presión emocional. Sí, más que un examen de conocimientos es como de aptitud. Exacto. Porque sí, en este tipo de exámenes es como tienes que ser fuerte y diferenciar que no te están atacando a ti personalmente, sino a tu trabajo, y que incluso tú debes ser el principal el que está criticando tu trabajo, y que no eres tú, es tu trabajo, y eso es independiente de ti como persona. Claro. Y sí, la crítica, pensar crítico y a veces a responder rápidamente a cosas que a lo mejor no estás preparado y dar como una respuesta clara. Y algo también que creo que da muchos puntos es que no inventes. O sea, si no sabes algo, no pasa nada. No puedes saberlo todo. Y decir no sé también puede ser difícil porque a uno pues sí le levanta el ego, la verdad. Y decir no, eso no lo sé, eso no lo tenía contemplado, es una cosa que uno aprende a decir con humildad. Sí, es parte del entrenamiento como científico, porque he escuchado muchos podcasts donde vienen investigadores y hablan de una manera determinada. Y es como, hablan mucho de lo que saben, pero si les preguntan otra cosa es como, sí saben de eso porque estoy seguro que saben, pero no se arriesgan. Es como, no puedo ser 100% preciso en eso, así que no lo voy a mencionar. No me voy a salir de mi zona de confort. No de zona de confort, como zona de expertise, de experiencia. Ajá, porque a lo mejor ya fuera de micrófono sí pueden divagar, ¿no? Pero cuando estás en el micrófono ellos se ponen su papel de científico y están así. Y está bien porque así ganan más credibilidad si le tiras a todo, como hacemos aquí en este podcast. Porque como no puedes ser experto en todo, si empiezas a hablar de cosas que están muy alejadas de tu campo de estudio, empiezas a decir barbaridades al oído de alguien que sí se dedica a esas cosas. Claro. Entonces cuando estás en tu papel de científico es como hablas de lo que sabes y ya. Pero aquí en este podcast estamos para divagar. Es por eso que invitaron a Tierra de Ciudad de México. No, en este caso tenemos a una experta en bacterias, entonces podemos ser un poquito más específicos. Y que mira que uno también, aún en el mundo de las bacterias, empieza a divagar. Es difícil saber de todo. Pero yo creo que está padre como empaparnos del conocimiento de otros científicos, y una de las mejores cosas que me ha dejado el posgrado es convivir con otros compañeros, con otros colegas del instituto, y entender de otras cosas, de inmuno, de fisiología celular en eucariontes, por ejemplo. Esta diversidad y este espejo, este mundo científico que se te abre, está increíble. Y yo creo que nunca hay que cerrar la puerta a escuchar a otros compañeros, a otros colegas. Siempre hay que escuchar un poquito de otros temas. Y bueno, claro que el tiempo es limitado y no hay mucho, pero yo creo que esta perspectiva integral y como a lo lejos siempre ayuda un montón. Como si fuera agua, necesitamos la I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Muy bien, y mencionabas por ahí fuera de micrófono que también tenías otra inspiración emocional, porque el doctorado puede ser abrumador. Tenías por ahí una inspiración emocional. Yo le platicaba a Juan Más que para llevar un doctorado pues sí se requiere inteligencia. Hay que ser lógicos y eso te ayuda bastante, pero otra parte muy importante es la inteligencia emocional. Esta actitud que uno debe de tener para entrar en un mundo así, pues es muy importante. Y yo siempre he creído que Stephen Hawking es un genio. Tiene mucha inteligencia lógica, pero también mucha inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es súper valiosa para salir adelante en cualquier área, pero en el mundo de la ciencia pues te ayuda un montón, ¿no? Esta tolerancia ante la frustración de verdad es indispensable para caminar en este mundo científico. Y más en el caso de Stephen Hawking, porque
bueno, con su enfermedad y todo, Ujú. cómo estuvo como deprimido, pero salió adelante. O sea, cualquier persona en su lugar hubiera dicho, pues, ¿para qué, no? Ujú. Y ya, dejar, porque empezar un doctorado y que te digan, tienes tantos años de vida, poquitos, que ni Ujú. siquiera vas a terminar tu doctorado. Sí, ¿Cómo- no, cómo yo, sales de yo tal eso? vez lo hubiera dejado ahí, ¿no? Como, bueno, me voy a ir a viajar por el mundo y a disfrutar la vida, ¿no? Bueno, ahí muere, ya te vas como a, ajá, como a disfrutar de esos pequeños placeres, de, no sé, ver un atardecer ya en lo que te carga el payaso, pero él salió adelante y es como este amor por lo que hace, por, no sé, maravillarte. Sí, estos héroes emocionales de verdad que te inspiran a decir, oye, yo me estoy quejando por un pequeño dolor de tobillo, por ejemplo, y en realidad hay gente que de verdad está muy limitado y aún así sigue haciendo lo que más le gusta, sigue adelante. Y para hacer ciencia, pues sí me parece que es una cualidad muy necesaria que te ayuda a salir adelante en los tiempos difíciles. Ya hay épocas en donde no hay resultados y hay presión porque tienes que entregar resultados. Pero también hay otras épocas muy bonitas en donde está el artículo, ves tu nombre, primer autor. Esta colina de emociones es fuerte, es muy intensa. Bueno, para mí el punto culminante son los congresos o cuando tienes que hablar de tu trabajo, porque lo comparo mucho con las estrellas de rock, por ejemplo, los músicos. Están así como tras bambalinas, haciendo su música, Ujú. escribiendo y demás, pero la música no cobra sentido hasta que están allá arriba en el escenario tocándola, interpretándola, Ujú. esa comunicación. Y es lo mismo cuando haces ciencia tras bambalinas, en tu laboratorio, en tu escritorio, escribes, Pero Ujú. cuando llegas al congreso o a una plática para el público en general, cuando estás allá arriba, ahí es donde ocurre la magia, donde ocurre esta comunicación. Claro. También en los artículos y demás, pero ahí es en vivo, es como tu performance. Estás ahí interactuando, haciendo música. Es como el equivalente a estar arriba del escenario cantando, interpretando tu música. Estás ahí interpretando tu ciencia, transmitiéndola. Y es en ese momento en que sientes como ese hormigueo y ves a la gente prestándote atención. Creo que eso es mágico. Sí, es el hecho culminante, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he llevado todo un curso como profesora, pero sí he dado algunas clases y eso también me parece que es un punto pues culminante cuando ves la cara de los alumnos y notas que al menos a un par lo inspiraste, le gustó tu tema, le gustó lo que haces y pues es como conectar y como enseñarle al mundo lo que haces y pues que a alguien le guste, que a alguien lo aprecie es invaluable. Y es como parte de esta herencia intelectual que yo le llamo, o herencia académica, Uh-huh. que está en la herencia biológica, ¿no? Tienes padres, hijos y demás, vas transmitiendo algo. Pero en la parte académica también se siente como algo especial, de profesor-alumno, y el alumno que capta lo que dice el profesor y se inspira y empieza a hacer otra cosa, y luego esa persona crece y se vuelve también profesor y da clases en la universidad y vas como motivando, y siento que sí hay como cierta herencia intelectual. Me parece muy bonito también eso. Y también dice mucho de los premios Nobel, que los premios Nobel se heredan, porque muchas veces en un grupo tienes como el investigador tiene un premio Nobel, ¿no? Y sus estudiantes también van teniendo premios Nobel y como que se heredan. Sí, sí. A mí me gusta mucho esta frase que dice que los grandes genios están ahí porque están parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Finalmente la ciencia es inspiración y construcción y uno va construyendo a partir de la inspiración que te dejó alguien más y pues el trabajo previo, ¿no? Entonces vas construyendo, vas subiendo y vas siendo grande a partir de otros trabajos y la motivación que algún otro científico te pudo dar, ¿no? Sí, y esta construcción es lo que hace grande a la ciencia, que no necesitas dar como un producto terminado, es como, aquí está la verdad, no, sino que haces una pequeña contribución y alguien más viene y dice, mira, puedo usar esto y pongo este otro bloque, ya tienes 2 bloques, y así, conforme pasa el tiempo, vas teniendo como una estructura. Y una frase que me gustó mucho, que leí por ahí en Twitter, es que, sobre todo para inspirar a la gente que está en esta situación del posgrado y demás, que es como, no te frustres si no te sale lo que estás haciendo, porque tu trabajo no es estar bien, sino ser metódico.
Ujú. O sea, no importa si tu resultado no es el que esperabas, pero si eres metódico y reportas todo como se debe, alguien más lo puede utilizar para construir sobre eso. Entonces es como, no tienes que saber la verdad, no tienes que develar la verdad, sino que Ujú. tienes que hacer algo y ser objetivo, ser metódico y escribir cada paso. Y eso es en lo que se basa la ciencia, de ser metódico y reportar lo que hay. Lo que hay. Claro. Y es como haces lo mejor que se puede con lo que tienes. Claro, y es completamente cierto, aunque a veces el mundo se encarga de mostrarnos que no es así. Por ejemplo, no hay revistas científicas, o bueno, tal vez sí hay, pero no son tan famosas, de resultados negativos, ¿no? O sea, los resultados negativos también son resultados y muchas veces no son tomados en cuenta, pero yo creo que son valiosos. Y son valiosos en el sentido de que sabes que por ahí no va la idea, que esto tiene límites y que pues claro, a ti te tocó el resultado negativo, pero que pues a veces brillan solo los resultados positivos. Sí, eso es justo también lo que estaba considerando el otro día, de por qué no hay, debería haber como un journal de resultados negativos, porque Creo que sí hay. porque ahorra mucho tiempo, porque como no ves que está reportado, Ujú. y dices, esto nadie lo ha hecho, no sé si porque a la gente lo ha intentado y no sale nada, o realmente voy a ser muy innovador haciendo esto. Luego lo haces y no te sale y dices, ya sé por qué nadie lo hace. Pero si estuviera reportado, dices, al menos le cambias algo para ver si sale o no sale, pero ya sabes a lo que te tienes y no pierdes tiempo haciendo algo que ya todo el mundo sabe que no funciona. Sí vale la pena. Deberíamos de hacer nuestra propia revista con juegos de azar y sexy servidoras. De un journal de resultados negativos, porque sí creo que vale mucho la pena saber qué no hacer. Sí, y bueno, quién sabe, a lo mejor O hay qué por ahí mejorar, un ¿no? También. journal oscuro donde hay esas cosas que nadie pela. Seguro sí hay, pero ha de tener como un factor de impacto de 0.2 o algo así. Sí, y esa es la otra cuestión, que justo viene parte de esto del enviciamiento de la ciencia, que debes publicar con un mayor índice de impacto y demás, entonces... Sí, la ciencia es romántica, pero está llena de burocracia y de números y de cosas que a veces hacen que sea complicado quererla. Eso es por eso que hay que recordar que lo hacemos porque nos gusta y no porque hay gente ahí presionándonos para dar resultados crudos y fríos. Y hay algo más, siento yo, hay como la pasión, la motivación, todo esto de esta sensación de asombro cuando ves algo que nadie ha visto por primera vez, o entiendes algo del mundo, del universo, de la realidad. Estás interactuando con la realidad. Y esta frase que me gusta mucho de somos el universo observándose a sí mismo, y creo que eso es lo que hacemos cuando hacemos ciencia. Somos el universo observándose a sí mismo, es como este loop de wow, la realidad, y eso es la parte romántica que hay que rescatar siempre porque se oscurece con todas estas cuestiones burocráticas. Sí, claro, no perder la perspectiva de que hacemos ciencia porque nos divierte. Vamos a quedarnos con esa bonita frase, hacemos ciencia porque nos divierte, porque es divertido, porque nos gusta. Y aunque la gente que dé el dinero se aproveche de esto para tenernos ahí 24/7. Pero bueno, eso ha sido nuestra entrevista con Tierra de Ciudad de México. ¿Y quieres darle a la audiencia un Twitter o algo para comunicarse contigo? Claro que sí, en Twitter estoy como Tierra es Natu. Así Bueno, en como realidad suena. así son todas mis redes sociales, Tierra es Natu. Quien me quiere escribir un consejo, algo que le pueda ayudar, y espero pues haberlos motivado y darles un poquito de lo que a mí me levanta todos los días para hacer ciencia. Y bueno, ya saben, contacto@labiozona.com para comunicarse con La Biozona y en redes sociales como La Biozona. Esto ha sido por hoy, gracias por sintonizar. Adiós, amigos de las bacterias. Adiós. Beso, lagarto. Bye. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.